En este video te voy a aclarar para qué se utiliza Procreate Illustrator de manera sencilla, de manera fácil, para que tú, si estás comenzando en el mundo del diseño, comiences a entender cuál es la diferencia entre estas dos grandes plataformas. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Katy Sánchez y en este video te voy a aclarar para qué se utiliza Procreate Illustrator. Bueno, en lo particular, antes de comenzar, quiero decirte que yo utilizo las dos plataformas. No es que yo deje de utilizar Procreate para utilizar Illustrator. Realmente se utilizan para dos cosas completamente diferentes y es por eso que estoy haciendo este video, para explicarte a ti que estás comenzando para qué funcionarían, porque yo en algún momento me hice la misma pregunta. Bueno, entonces vamos a comenzar. La primera pregunta que vamos a hacer es ¿para qué se utilizan ambas plataformas? Te voy a decir más o menos para qué se utilizan ambas o para qué las están utilizando la mayoría de las personas. Por ejemplo, vamos a hablar primero de Procreate. Si eres una persona que está comenzando a dibujar o que eres artista y quieres crear tus diseños realistas, quieres llevar tus diseños al dibujo digital, la herramienta adecuada debería ser Procreate. Procreate la podemos utilizar cualquier tipo de persona que desea hacer su propio, por ejemplo, emprendimiento, creando sus propios diseños, y lo pueden llevar también a productos. También artistas que deseen llevar sus pinturas a el dibujo digital para poderlo vender también en forma digital. Realmente Procreate es una gran herramienta porque ella nos permite, con esa cantidad de pinceles que nos ofrece, poder llevar a más allá la imaginación de lo que se utiliza Procreate. En particular, yo por ejemplo lo utilizo para hacer cada uno de mis dibujos, le añado algo de textura y eso me encanta, pero es importante que hay que saber en qué tamaño debes hacer tu lienzo para que todo te quede perfecto. Bueno, ya vamos a hablar de ese tema. Más o menos para eso se utilizaría Procreate. Ahora, Illustrator es una herramienta que la utilizan muchísimo los diseñadores gráficos, por supuesto, para hacer logos, para hacer imágenes que se utilicen en pequeña escala y en gran escala. Es decir, que si tú realmente quieres llevar ese diseño para venderlo en empresas importantes, por lo general ellos piden que tú utilices Illustrator para poder compartir tu diseño de manera muy limpia. Ojo, no quiero decir que no puedas utilizar Procreate también para vender tus diseños, así que no te pares ahí, así que vamos a continuar hablando un poquito de eso. Lo que te quiero decir con eso es que Illustrator, pues obviamente es una herramienta mucho más robusta que Procreate, pero se utiliza de manera diferente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellas dos? Si bien es cierto que ambas se utilizan para crear imágenes digitales, diseños digitales, la verdad es que Procreate se maneja a través de píxeles. Es decir, que si tú le haces zoom a tu diseño, tú vas a ver esos pequeños píxeles que se ven en la pantalla. Eso impide en ocasiones que nuestro diseño se vea muy limpio o se pueda manejar en grandes y pequeñas escalas a la vez. Eso complica a la hora a veces de crear un diseño limpio. Por eso es importante que debas crear tu lienzo en un tamaño adecuado. Por cierto, en un video que te comparto en la parte de aquí, ahí te digo más o menos de qué tamaño deberías utilizar tu lienzo para que no se te pixele o evitar que se te pixele a la hora de compartir tus dibujos. Te lo dejo aquí en la parte de arriba por si te haces esa pregunta luego de terminar este video. Y Illustrator se maneja a través de vectores. Eso permite que todos los diseños se puedan hacer escalables sin pérdida de calidad. Puedes hacer tus diseños pequeños o grandes y lo puedes utilizar de diferentes tamaños y siempre va a mantener su calidad. Por eso es que los diseñadores gráficos utilizan este tipo Illustrator para hacer, por ejemplo, sus logos, que se utiliza para business card o para un logo grande que se utilice en una pared de impresión. Entonces ellos, por lo general, o mejor dicho, el logo se debería hacer en Illustrator. ¿En qué dispositivos se usan estas plataformas? Procreate se utiliza para iPad. Cuando digo iPad me refiero a Apple, es decir, la iPad. Y utilizamos el Apple Pencil para poder dibujar. Es el único medio en el cual Procreate se puede utilizar. Eso es una gran ventaja también porque a la hora de crear nuestros diseños, de dibujar, podemos ir a cualquier lado y nos podemos llevar nuestra iPad. Eso es maravilloso, a mí me encanta. Bueno, mientras que Illustrator también tiene la facilidad de utilizar tu iPad, también puedes dibujar con tu iPad y lo puedes utilizar también en computadora. Lo puedes utilizar tanto en Mac
como también lo puedes utilizar en Windows, es decir, lo puedes utilizar en Windows, en Apple y en iPad. Se pueden crear diseños en ambas plataformas para crear productos y vender. Esta es una pregunta súper importante que me hicieron en estos días. Me preguntaron si utilizando solamente Procreate ellos podían crear sus diseños y vender sus productos o tenían que utilizar Illustrator. Si tú utilizas solamente Illustrator, ustedes pueden hacer su diseño, deben hacerlo de un tamaño adecuado para evitar que se les pixele. Por eso es importante que vean este video que está aquí de cuál es el tamaño que deben utilizar. Pero definitivamente sí pueden utilizar Procreate para hacer sus diseños y poder llevarlos a un nivel más alto vendiendo sus diseños. Y bueno, por supuesto, responder que si en Illustrator se puede hacer también, es obvio que con Illustrator se puede hacer para vender cualquier tipo de diseño. Solamente esta, digamos, era una pregunta más para aclarar la parte de Procreate, ya que Illustrator tiene una calidad única a la hora de expandir sus diseños, tiene una calidad única y obviamente van por seguro con Illustrator. ¿Debes aprender a usar los dos programas? Bueno, eso de que debes aprender a usar los dos programas, eso digamos tampoco es una respuesta súper certera. Eso va a depender de para qué tú quieras tu diseño. Si por ejemplo, volvemos al caso, si por ejemplo eres una persona que tiene un plan de solamente dibujar y pasarlo como hobby, no necesitas Illustrator. Pero si en estos momentos estás pensando en crear tu propio negocio con tus propios diseños, subirlos a plataformas como impresión bajo demanda o hacer la impresión, no sé, qué sé yo, de algunos productos para la venta, ustedes no necesitan necesariamente usar Illustrator. Como les digo, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la imagen a la hora de impresión y de que vayan a imprimir, ustedes no necesitan para nada Illustrator. Ahora, ¿cuándo necesitarían Illustrator? Si tú ya eres una persona que está seria, que quiere diseñar, que quiere vender sus diseños a otras empresas, si estás creando, por ejemplo, un estampado y tú quieres vendérselo a una empresa donde vendan productos, la verdad es que deberías utilizar Illustrator, ya que en ese momento tú ya decides llevar más allá tu diseño, es decir, ya convertirte un poquito en algo de más allá, de tal manera que si una empresa tenga específicamente, te pida tu diseño en Illustrator, tú puedas vendérselo o tú puedas dárselo. Quiero aclarar que si por ejemplo tú quieres vender uno de tus diseños a una compañía, es decir, por ejemplo a una fábrica de tela, no necesariamente necesitas Illustrator, ya que la mayoría, ya que muchas compañías lo que te piden es el archivo PNG o el archivo JPG. Si no sabes qué es eso, el archivo PNG y JPG lo puedes descargar también en Procreate sin ningún problema y puedes compartirlo a esas compañías. Sin embargo, como te comento, si quieres llevar mucho más allá ese diseño y convertirte ya en un diseñador gráfico, obviamente pues deberías utilizar Illustrator y puedes combinar a ambas. Vamos a hablar ahora de cómo las combinarías. Si hago mi dibujo en Procreate o mi diseño en Procreate, luego puedo pasarlo a Illustrator. Sí, la respuesta es definitivamente sí, que por cierto tengo un video de la semana pasada en el cual les muestro cómo ustedes pueden transferir por capa uno de sus diseños, su imagen. No es la única forma, pero bueno, hay un video aquí que lo pueden ir a ver. Entonces bueno, la respuesta definitivamente sí. Si tienes un diseño ya creado en Procreate, tú puedes pasarlo a Illustrator. Se puede pasar sin problema, se puede luego cambiar colores, se puede hacer todo tipo de diseño. Lo único que a la hora de hacer texturas, pues Illustrator va a ser un poco más limitado, pero tú puedes adoptar tu textura de alguna manera en Illustrator. ¿Recuerdan la clase de aquí? Aquí puedes ver una clase donde te muestro cómo podrías hacerlo si tienes esa duda. Entonces esa sí te hago la respuesta aquí en este video. Que debes suscribirte también, el botoncito debe estar por aquí abajo. Suscríbete para poder que no te pierdas ninguno de tus videos si estás en este camino del diseño. Así que suscríbete, no te había invitado a que te suscribieras, por favor hazlo, lo tenés aquí. Bueno, si te gusta y si te sirve el video, por supuesto.
Ahora, vamos a hablar del costo, que es un tema súper importante. El Procreate es sumamente económica. Yo cuando la pagué estaba en $9.99 y no hablo de dólares mensuales, hablo de por vida, es decir, pagué una vez y ya no volví a pagar. Entonces es demasiado económica, la verdad, para lo que obtienes con Procreate. Si estás pensando en comprarla, no lo dudes. Ahora, Illustrator, ella sí tiene un pago mensual y eso también va a depender de qué parte del país, en qué parte del país vive. Por lo general en Estados Unidos es alrededor de $50, pero yo sé que, por ejemplo, si eres estudiante, entonces también puedes obtener Illustrator a un 15 o $14 mensuales. Siempre es una inversión, pero por supuesto Illustrator es, como te dije, ya para aquellas personas que quieren llevar mucho más allá su nivel de aprender a diseñar para poder empezar con esta gran industria. Ahora, si estás comenzando y te gustaría comenzar en la industria para ofrecer tus diseños, no te desanimes si aún en estos momentos no conoces Illustrator o no conoces cómo utilizar Procreate. Realmente lo puedes aprender, así que bueno, conéctense conmigo siempre en este canal porque luego voy a traer mucho más de cómo les voy a enseñar a hacerlo. Pero si eres una persona que está empezando, no te desanimes diciendo que necesitas ya Illustrator y si no, no puedes hacer nada. Puedes comenzar a hacer tus diseños solamente con Procreate y bueno, luego ya cuando aprendas a utilizar esa herramienta y decides llevar a mucho más allá el nivel, puedes utilizar Illustrator. Ahora vamos a hablar en resumen de las ventajas de las dos plataformas. Bueno, y es que indudablemente ambas tienen sus ventajas. Procreate tiene una facilidad de uso increíble, la puedes llevar para donde sea, puedes agarrar tu iPad y dibujar donde tú quieras. Y bueno, el costo, que es inigualable, pues es un pago único, un solo pago y ya, esa es tuya. Mientras Illustrator, las ventajas de Illustrator, por supuesto, es la escalabilidad. Trabaja con gráficos vectoriales, lo que permite redimensionar de manera muy fácil, no pierde nunca la calidad. Herramientas súper avanzadas para diseño profesional, por eso te he comentado lo que te he dicho aquí. Si lo quieres llevar un poquito más allá, pues esta vendría siendo la herramienta y por supuesto integración con cualquiera de sus programas de Adobe. Bueno, entonces hablemos ya en resumen de cuál sería la conclusión de cuál debería utilizar. La verdad, para mí, a utilizarlas, yo utilizo ambas plataformas y para mí ambas son diferentes. Va a ser dependiendo de lo que yo quiera, como te expliqué en este video, pero yo te diría que son tan diferentes ambas plataformas que ni siquiera se deberían comparar. Ellas no se deberían comparar, son completamente diferentes y lo bueno es que tú puedes integrar una con la otra. Es decir, puedes hacer tu diseño en Procreate, luego pasarlo a Illustrator si lo necesitas. Si no lo necesitas, pues no lo deberías utilizar. Pero sin duda, en algún momento Illustrator me ha hecho la vida mucho más fácil a la hora, por ejemplo, de manejar el cambio de colores, el cambio de paleta de colores, que siempre es un rollo. En ocasiones Procreate no nos da esa facilidad de cambiar colores, sino hay que hacerlo muy manualmente. Sin embargo, ambas plataformas son maravillosas. Si estás comenzando, eres alguien que eres artista, desea pintar y estás comenzando con tu diseño, realmente empieza con Procreate. Es una herramienta maravillosa a la hora de dibujar. Si nunca has utilizado Procreate, en la parte de abajo te voy a dejar un video para que lo puedas ver desde cero, cómo comenzar a crear tus dibujos en Procreate. Está en la parte de abajo o por aquí otra vez. Así que bueno, ahí no tienes excusa. Así que ahora, si eres una persona que está pensando a escalar mucho más allá, luego te recomendaría que con el tiempo también utilices Illustrator y te conviertas en una persona en la cual puedas utilizar cualquier tipo de plataforma y bueno, así resolver cualquier tipo de problema. Eso también sería súper maravilloso. Illustrator es un poco más complicada cuando quieres comenzar, pero luego que comienzas a utilizarla, la verdad se te hace fácil. Es como todo en la vida, cuando montaste bicicleta la primera vez me vas a decir que no te caíste 1000 veces. Sin más que hablar, porque como les he dicho en varios videos, hablo demasiado, entonces simplemente te invito a que te suscribas a mi canal. Espero te haya aclarado todas tus dudas. A lo mejor quedó alguna duda en el aire, me la puedes dejar en la parte de abajo. Te voy a dejar un video en la parte de aquí por si quieres comenzar a utilizar el Procreate y no se te olvide suscribirte a mi canal.